Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Paula Artieda. Buenas noches, Inge presente. Buenas noches. Verónica Balseca. Catherine Cobos. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Alejandra Coello. Profe Balseca presente. Gracias, Verónica. Disculpe, No buenas te preocupes. noches. No te preocupes. Gracias. Shirley Contreras. Buenas noches, Lisa presente. Gracias. Nicole Jaramillo. Daniela Jiménez. Listen, buenas noches. Gracias. Miguel Lascano. Diana Leines. Buenas noches, dicen presente. Muchas gracias. Shirley Mejía. Presente, Lisen. Muchas gracias. Gopali Montaluisa. Vaya a hacerme coger con la policía, es algo más endeudado, Nenechi. Perfecto. María de los Ángeles Muela. Tania Quispe. Buenas noches, presente. Gracias. Micaela Román. Buenas noches, Inge presente. Muchas gracias. Alejandra Salazar. Jocelyn Santos. Buenas noches con todos presente, Inge. Gracias. Jocelyn Simbaña. Buenas noches, Inge presente. Gracias. Mayra Tipanguano. Buenas noches, presente. Gracias. Jessica Vázquez. Presente, buenas noches. Gracias. Daniel Vera. Y Jocelyn Vinuesa. Buenas noches, presente. Gracias. ¿Alguien que no haya contestado a la lista? Buenas noches, profe. Sí, Nicole Jaramillo. Nicole Jaramillo. Perfecto, te pongo asistencia. ¿Alguien más? Gracias. Perfecto, estamos 15 participantes, 6 ausentes. Muy bien, el día de ayer pues revisamos principalmente los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Como para empezar a revisar pues el desarrollo de la técnica de contable financiera, ¿sí? Entendiendo pues que la disciplina de la contabilidad pues persigue el desarrollo de la información que realizan en las organizaciones, las transforma a expresiones numéricas de moneda, ¿sí? Y al final, pues lo que persigue es que esta información cumpla con estos principios, ¿sí? Para que la información tenga características contables, pues de las que habíamos revisado el día de ayer, ¿cierto? Con esto pues vimos los 18 principios de contabilidad, ¿sí? Para determinar pues justamente el trabajo y el desarrollo del ámbito contable, ¿sí? Que lo vamos a estar realizando el momento que generemos pues ya los registros contables que vamos a ir generando en esta clase, ¿no? Habíamos visto que dentro de la contabilidad, ¿sí? El principio
que fundamentaba la contabilidad era el de dualidad económica o partida doble, ¿no? ¿Sí? La partida doble, pues es el principio donde la contabilidad genera sus fundamentos, ¿sí? Debido a que tiene dos aspectos en particular. El primer aspecto son los recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos por la organización, y el otro pues son las fuentes de los recursos, ¿sí? Los cuales pues también son demostrativos de diversos pasivos contraídos, ¿no? Puedo tener aportaciones de los socios y también puedo tener préstamos en calidad de terceros, ¿no? Por lo tanto, pues cuando nosotros hablamos del principio de partida doble, estamos hablando de una ecuación, ¿cierto? Y cuando estudiamos la ecuación contable, ¿sí? Cuando estudiamos la ecuación contable, pues entendemos que en la contabilidad, ¿sí? Existen dos ambientes, ¿no? Estos dos ambientes, uno de los recursos y otro de las fuentes de los recursos obtenidos, ¿no? Alejandra, te pongo asistencia, ¿ya? Gracias, Inge. Perfecto. Entonces, lo que el día de hoy vamos a estudiar, pues es justamente esta ecuación contable, ¿no? Donde vamos a definir nosotros, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Donde nosotros vamos a entender que la ecuación contable viene del principio de partida doble, ¿no? ¿Sí? Del principio de partida doble. Entonces, por un lado tenemos los recursos. Por un lado tenemos los recursos con los que cuenta la organización y por otro lado tenemos las fuentes de financiamiento para la obtención de esos recursos, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros del ámbito de la ecuación contable, pues por un lado tenemos los activos, ¿no? Tenemos los activos que se los conoce como los bienes y todo lo que le deben a la organización, ¿sí? ¿Sí? Todos los bienes y todos los derechos que tiene la organización sobre terceros. A eso se lo conoce como los activos, ¿sí? Y por otro lado de la ecuación contable, pues tenemos a los pasivos y el capital contable o patrimonio, ¿sí? El pasivo es todo lo que la empresa debe a terceros, ¿sí? Todo lo que la empresa debe a terceros. Y el patrimonio o capital contable, ¿sí? Es todo lo que la empresa debe a sus dueños o todo lo que los dueños aportaron a la organización. ¿Estamos? ¿Sí? Bajo este principio de esta ecuación contable, pues es que nosotros entendemos que toda la contabilidad tiene que cuadrar. ¿Por qué? Porque sabemos que la sumatoria de valores de los activos tiene que ser igual a la sumatoria de valores del pasivo más del capital. ¿Por qué? Porque se cimenta en una ecuación. ¿Estamos? Sí, se cimenta en una ecuación. Dicho esto, pues sabemos que la contabilidad pues tiene como principio fundamentado pues la partida doble, ¿sí? Y habíamos visto que la partida doble tenía estos dos fundamentos. Entonces lo que estábamos hablando era justamente de los activos. Los activos son todos los recursos que posee la organización, sean recursos físicos, o intangibles, ¿cierto? Sí, todo lo que sea recursos físicos e intangibles, ¿sí? Son de posesión de los activos. Y por otro lado, pues estábamos hablando de las fuentes de financiamiento de esos recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las fuentes de financiamiento pueden ser propias, que significa que son aportaciones de los socios a través del patrimonio o capital contable, ¿sí? Y asimismo, pues la organización puede generar deuda. Sí, puede generar deuda con terceros. Normalmente son instituciones financieras o alguna persona en particular que sea que entrega recursos, pero con la intencionalidad, pues, de que sea devuelto, ¿no? De que sea devuelto, pues, y se constituya una deuda con tercero. Entonces, hablamos de terceros, de cualquier persona que no sean los socios o accionistas, ¿cierto? Sí, el pasivo.
Y el patrimonio, pues sí, son todo lo que son los dueños, socios o accionistas dentro de las organizaciones. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ecuación contable, ¿no? Bajo este principio, cimentado en la partida doble, pues empezamos con el desarrollo de lo que es la estructura de la empresa, ¿no? Entendemos que esta ecuación, pues al ser una ecuación en términos aritméticos, ¿sí? Aritméticos matemáticos, sabemos que las ecuaciones pueden ser susceptibles de despeje, ¿no es cierto? Podemos despejar factores de la ecuación. Entonces, si nosotros tenemos nuestra ecuación que decía que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, si despejo el patrimonio, pues voy a tener una ecuación del activo será igual a menos del patrimonio. ¿Sí? El activo menos del patrimonio será igual, menos del pasivo será igual al patrimonio. Y lo mismo pasa con el pasivo. Si quiero identificar cuánto es del pasivo, pues diré que el activo menos del capital contable será igual al pasivo, ¿no? Básicamente como se hacía en términos aritméticos el desarrollo de una ecuación, pero siempre tiene que darme el mismo valor, ¿cierto? Me va a dar el valor, el lado izquierdo de la cuenta, de la ecuación, será igual al lado derecho de la ecuación. ¿Estamos? Y así podemos despejar esta ecuación contable bajo ese criterio. Ahora, nosotros vamos a definir dentro de la estructura de la organización, vamos a definir las principales cuentas, ¿no? ¿Cuáles son estas principales cuentas que intervienen dentro de la contabilidad? Pues las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Y que estas, pues justamente se desarrollan a través de la obtención de los diferentes recursos. Si hablamos de los activos pueden ser los bienes físicos tangibles, pueden ser derechos sobre las personas y los bienes intangibles, ¿cierto? Entonces, si hablamos de bienes físicos tangibles, pues sabemos que tenemos una clasificación de bienes inmuebles, ¿sí? Y de bienes muebles. Dentro de los inmuebles podemos tener casas, ¿sí? Podemos tener galpones, podemos tener edificios. Y asimismo, dentro de los bienes inmuebles, pues podemos tener maquinaria, herramienta, las mercancías, el dinero, las instalaciones, equipo de computación, ¿sí? Podemos tener un sinnúmero de bienes, ¿sí? Que son de posesión de la organización, ¿sí? Y que son básicamente para el uso del desarrollo de la actividad de la empresa, ¿no? Y por otro lado, pues podemos tener derechos sobre las personas. En este caso en particular, cuando la empresa pues genera o entrega recursos, inmediatamente tiene un derecho sobre una persona, ¿cierto? Si firman letras de cambio por cobrar, si tiene cuentas por cobrar, si ha dado anticipos, ¿sí? Si tiene acciones compradas a terceros, tiene derechos sobre las diferentes personas, ¿no? Por lo tanto, pues el momento que te entrega un anticipo, en la organización a la que perteneces, pues sabes que esa empresa tiene un derecho sobre ti, el derecho de un anticipo y de que tú tengas que devolver ese valor. A eso se refiere con los derechos sobre las personas. Y por otro lado, tiene los bienes intangibles. Dentro de los bienes intangibles tenemos ejemplos, de ayer habíamos visto algunos, derecho de llaves, las patentes de invención, ¿sí? Las marcas comerciales. ¿Ve? Un derecho de llaves o un goodwill que se lo conoce a nivel internacional, pues es el uso del buen nombre, ¿no? De tener una posesión, de tener un negocio ubicado en un sitio estratégico, ¿sí? Y que ese sitio estratégico genera ventas, ¿sí? Y que la gente se acerca a comprar tu producto en ese sitio, ¿cierto? Entonces, en ese intangible, pues a simple percepción es complicado llegar a determinar el valor, ¿no? Ahí podemos poner varios ejemplos a nivel de organizaciones dentro de la vida real, ¿no? Qué sé yo, podemos tener un negocio muy concurrido, ¿sí? Y saber cuánto cuesta ese negocio, pues será complicado, ¿no? Hay negocios, por ejemplo, qué sé yo, pues podemos llamar ahí los ceviches de la Rumiñahui, ¿no? Un local comercial de comida. ¿Sí? Ese local comercial debe tener un derecho de llaves. ¿Por qué? Porque tiene sus establecimientos o sus establecimientos en sitios estratégicos donde las personas acuden a consumir su producto, ¿sí? Y por tener esa atención y tener toda esa categorización, sí, pues él tiene un derecho de un buen nombre, de un derecho de llaves, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es intangible, es de
de vital importancia poder llegar a determinar este derecho de llaves? Pues obviamente que sí, porque eso te va a generar un crecimiento en el activo, en tus posesiones, ¿cierto? Es un intangible que tú posees por haber desarrollado correctamente tus actividades y la gente te reconoce, ¿cierto? Y va a tu sitio en particular, va a tu local y consume y consume pues de esos productos de forma recurrente, ¿no? A esto se lo conoce como el derecho de llaves. Las patentes de invención, pues sabemos que el conocimiento, ¿sí? Es patentado. Puedo desarrollar pues diferentes tipos de productos, de servicios y los puedo patentar, ¿sí? Una vez que los patente, pues alguien que quiera hacer uso de ese servicio, de esa fórmula, de esa invención, pues tiene que comprarme la patente, ¿cierto? Y la patente pues se la tiene que calcular y se la tiene que desarrollar. Igual pasa con el tema de las marcas, ¿sí? Los logotipos, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si tú tienes una marca pues que es reconocida, ¿sí? Esa marca tiene que ser registrada y tienes que calcular el valor de la marca. ¿Cómo lo haces? Pues todos los intangibles son susceptibles de estudios técnicos, ¿cierto? Hay empresas o personas que son especializadas en la determinación del valor de un derecho de llaves, de una patente, de una marca, de una franquicia, ¿sí? Y que una vez que tengas la claridad de los valores de esos intangibles, pues inmediatamente tienes que reconocerlo por principio de devengado, tienes que reconocer dentro de tu contabilidad. Y por principio de realización te dice, debe ser perfeccionado, ¿cierto? Eso quiere decir que debes de hacer un estudio técnico por una persona certificada para emitir un informe donde diga pues cuál es el valor de tu marca, de tu derecho de llaves, del valor de tu patente, del valor de tu franquicia, ¿ok? Entonces, todo tiene que ser perfeccionado como dice el principio de realización. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos las primeras clasificaciones del activo, ¿no? Activos de bienes físicos tangibles, de los derechos sobre las personas y de los bienes intangibles. Estos pues tienen un detalle o un desarrollo de diferentes cuentas, ¿sí? De diferentes posesiones. Es por eso que el activo es igual a todos los recursos con los que cuenta la organización. ¿Para qué? Para cumplir con su objeto o su objetivo estratégico, ¿cierto? ¿Sí? Activo. Y por otro lado, pues tenemos las fuentes de financiamiento. En el caso de las fuentes de financiamiento con tercero o el pasivo, ¿sí? Tenemos una categoría y me dice que puede ser pasivo simple, pasivo documentado, ¿sí? O pasivo con garantía, ¿sí? Este pasivo simple, pues habla pues de la aparición de una deuda que contrae la organización por diferentes efectos. Por ejemplo, la parte impositiva, ¿sí? Tú sabes que vas a hacer operaciones dentro del Ecuador y la parte impositiva pues está ahí. Generas una acción, ¿sí? De una generación de una transacción y esa transacción cumple con el efecto de tributos. El ejemplo del IVA, por ejemplo, el impuesto valor agregado a las transacciones. ¿Sí? Por cada transacción que realizas, pues tributas en los diferentes porcentajes que puede existir, ¿no? Tarifa 0, tarifa 12, tarifa 5, tarifa 8%, ¿cierto? Sí, que son las tarifas que tiene el IVA hoy en día en de ámbito de vigencia, ¿no? Entonces, esas obligaciones no son documentadas, básicamente aparecen porque así manda la ley. Las imposiciones de previsiones, por ejemplo, la parte de beneficios sociales con los trabajadores. Asimismo, pues el trabajador pues firma un contrato, ¿sí? Pero la ley dice que debes pagar una remuneración más beneficios sociales. Tú lo que generas es una obligación de pago para los trabajadores, ¿sí? Y lo que haces es ir provisionando mes a mes. Así manda la ley. Entonces, esas pueden ser deudas, ¿sí? Con terceros de forma simple. Y también tenemos los pasivos documentados. En este caso habla pues de los convenios que puedes tener con proveedores, ¿sí? Con los diferentes proveedores que puedes tener. Y para realizar una compra, una adquisición, pues, y quieres crédito, pues tienes que firmar documentos. Si firmas letras de cambio, pagarés, pues esas obligaciones de pago serán documentadas, ¿no? Entonces tenemos los documentos por pagar, ¿no? Y también, pues, los pasivos pueden ser con garantías. En el caso de las garantías, pues tenemos dos modelos de contratos, un contrato de garantías hipotecarias
y un contrato de garantías prendarias, ¿sí? Nosotros hacemos relación que los contratos de garantías hipotecarias están relacionadas con los inmuebles, ¿no? ¿Sí? Y el caso de las garantías prendarias, ¿sí? Están relacionados con los bienes movibles, ¿cierto? No, con los bienes muebles. Entonces, los bienes inmuebles se hipotecan y los bienes muebles se prendan, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo hago un crédito para obtener un edificio, una vivienda, lo que hago es hipotecar la vivienda. ¿Qué significa? Estoy dando como garantía, ¿sí? A la vivienda. ¿Qué tipo de garantía es? Es una garantía hipotecaria, ¿cierto? Y si genero un crédito para comprar un bien mueble, por ejemplo, para comprar un vehículo, ¿sí? Y queda de garantía ese vehículo, esa es una garantía prendaria, ¿no? Porque los vehículos, los bienes muebles se prendan, ¿no? ¿Sí? Generan una prenda industrial, ¿estamos claros? ¿Sí? Son los tipos de pasivos que podemos encontrar, simples, documentados y con garantía, ¿no? Y en el caso del patrimonio, pues el patrimonio está conformado por el capital social, por las reservas, ¿sí? Y por los resultados, ¿no? ¿Sí? Que son la clasificación del patrimonio, que son el capital social, las reservas, ¿sí? Y los resultados obtenidos, ¿ok? Vamos a ver nosotros eso dentro de la estructura de los estados financieros, estaremos revisando, ¿sí? Las cuentas en particular, ¿sí? Las cuentas que son desarrollo de este análisis. El día de hoy, pues vamos a estar identificando dentro de la contabilidad, ¿sí? Vamos a estar identificando los diferentes conceptos y las cuentas que ingresan hacia el ámbito contable, ¿no? Ustedes ya de primera instancia hicieron un trabajo, ¿sí? De consulta sobre las cuentas y hoy lo vamos a definir, vamos a comenzar a desarrollar esos conceptos que ustedes ya los tenían inicialmente, ¿no? Vamos a ver, entonces con eso pues vamos a revisar y continuar el con la parte de lo que es la cuenta, ¿no? Entonces, con eso regresamos a nuestro material número 1, ¿sí? Que habíamos estado revisando. Perfecto. Entonces, dentro de nuestro primer material, pues habíamos visto lo que es la entidad, habíamos definido la clasificación de las entidades y tenemos a posterior, tenemos el concepto de una cuenta contable, ¿no? ¿Qué es una cuenta contable? Pues sabemos que es la unidad básica de la contabilidad y se utiliza para registrar las transacciones de una entidad, ¿sí? Puede ser de naturaleza deudora o de naturaleza acreedora, ¿sí? Y estas cuentas se clasifican en cuentas reales, ¿sí? Como los derechos, las posesiones y los deberes de la compañía. Y por otro lado tenemos las cuentas nominales, ¿sí? Que son las de ingresos, costos y gastos, ¿no? ¿Sí? O ingresos y egresos. Entonces, identificamos que como concepto la contabilidad pues da a la cuenta contable como la unidad básica que me permite, ¿sí? Que me permite registrar los movimientos de una transacción, ¿sí? Eso es el concepto de la cuenta contable, ¿no? La unidad básica, ¿sí? Que se utiliza para registrar los movimientos de las transacciones dentro de una entidad. Viene un concepto importante, pues dice que pueden ser de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora. Ya vamos a ver qué significa cada uno, ¿no? Y la clasificación de las cuentas, pues tenemos cuentas reales, ¿sí? Cuentas reales y las cuentas nominales o de resultados. ¿Estamos? ¿Qué pasa con las cuentas? ¿Qué pasa con las cuentas reales? ¿Sí? Las cuentas reales son aquellas que se refieren a los integrantes del estado de situación financiera o balance general, ¿sí? Se expresa con estas se expresa la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, ¿cierto? ¿Sí?
El estado de situación financiera pues tiene que ser presentado a una fecha determinada. ¿Qué significa? Que si nosotros hoy nos encontramos en el día 13 de marzo, ¿sí? Si el sistema, el ERP con el que estamos trabajando es tan potente y tenemos toda la información cargada al día, yo podría sacar el estado de situación financiera al día de hoy, ¿cierto? O si no, lo puedo sacar al 31 de diciembre, lo puedo sacar al 1 de febrero, puedo sacar al 31 de enero, ¿sí? A cualquier fecha en particular. A esa fecha en particular se presenta el estado de situación financiera o balance general. Hoy en día, por norma internacional, se lo conoce como estado de situación financiera. En el pasado, pues lo conocíamos como balance general, ¿ok? La clasificación de las cuentas reales, pues ya sabemos que son los tres grandes grupos: activo, pasivo y patrimonio. Sí, la conceptualización de cada uno ya lo habíamos visto. Activo, pues son todos los recursos que tiene la organización, ya sea en bienes tangibles como intangibles, y también los derechos sobre las personas. El pasivo, todas las obligaciones que tiene de pago de la empresa para con terceros, o todo lo que le prestaron a la organización, en este caso, pues cualquier persona natural o jurídica que no sea socio o accionista. Y en el caso del patrimonio es todo lo que los socios han aportado dentro de la organización, o todo lo que la empresa debe a los dueños o accionistas, ¿ok? Socios o accionistas. Cuentas reales. Y por otro lado tenemos las cuentas nominales o de resultados, también conocidas, ¿no? Y dice que son aquellas que indican los ingresos y egresos de la empresa, ¿sí? Se muestra dentro de un estado de pérdidas o ganancias, ¿sí? De estado o un estado de resultados que se lo conoce, ¿no? Hoy en día, por norma internacional, se lo conoce como el estado, ¿sí? De resultados integrales, ¿no? Sí, estado de resultados integrales, también se lo conoce como PIG, estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Que maneja la entidad. En esta se determinan los aumentos o disminución del capital contable y recogen la variación del periodo dado, ¿sí? Habla del aumento y disminución del capital contable, inmediatamente nosotros hacemos referencia hacia los principios de contabilidad y nos decía que los de estados, la relación de los estados financieros, ¿sí? Son complementarios entre sí. ¿Qué decíamos? Tenemos que determinar, ¿sí? Tenemos que determinar el resultado de la organización, ¿sí? Tenemos que determinar el resultado de la organización para que éste forme parte del capital contable, ¿sí? Del patrimonio o capital contable del periodo, para que el estado de situación financiera pueda llegar a cuadrarse, ¿no es cierto? Y es por eso que me dice que el estado de resultados va a determinar o un aumento o una disminución, ¿sí? Del capital contable. ¿Por qué? Porque aquí en este estado financiero es donde vamos a determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Si es una utilidad, pues aumentará el patrimonio, ¿cierto? Porque va una utilidad y la utilidad genera un crecimiento del patrimonio. Y si es una pérdida, pues lo que va a hacer es disminuir el valor del patrimonio. Con claridad lo estaremos viendo dentro del ejercicio contable, pero ya lo tenemos definido que el estado de situación, el estado de resultados, ¿sí? Genera estos resultados, ¿sí? Genera un resultado que puede ser positivo o negativo, y cuando es trasladado al estado de situación financiera será el que aumenta o disminuye el capital, ¿sí? Ejemplo de las principales cuentas del estado de resultados, pues tenemos la cuenta de ventas, el costo de ventas, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros, ¿no? Sí, que son de las principales cuentas del estado de resultados, ¿no? O de las cuentas nominales o de resultados, ¿sí? Concepto de las cuentas tanto nominales como de resultados, nominales o de resultados, y también las cuentas reales. Ahora, dentro del ambiente contable, ¿sí? Nosotros identificamos que la cuenta contable tiene ciertas partes, ¿no? ¿Sí? Tiene una estructura en particular y normalmente pues se la representa en la T contable, que es
es justamente de forma didáctica como se aprende a desarrollar la técnica financiera. ¿Ok? Sí, entonces esta técnica contable dice que la cuenta contable pues estará superditada, ¿sí? A tres ámbitos, ¿no? Lo primero, pues es el título de la cuenta, el nombre de la cuenta contable que vamos a analizar y vamos a tener que determinar dentro de una T contable los movimientos de la misma, ¿no? ¿Sí? Los movimientos de la cuenta. Vamos a determinar los movimientos de la cuenta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener registros en el lado izquierdo de la cuenta, ¿sí? Vamos a tener registros en el lado izquierdo de la cuenta y vamos a tener registros en el lado derecho de la cuenta, ¿cierto? Entonces, a través de que tenemos registros de las cuentas, ¿sí? Ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, nosotros vamos a generar los movimientos contables, ¿cierto? A nivel didáctico, pues se aprende que en contabilidad, decíamos, pues tenemos un lado izquierdo de la cuenta que se lo conoce como debe, ¿cierto? Sí. El lado izquierdo de la cuenta se lo conoce como debe, se lo llama, tiene el nombre de debe, y el lado derecho de la cuenta se lo conoce como haber, ¿sí? Dentro del análisis de las partes de la cuenta. Entonces tenemos el lado izquierdo de la cuenta se llama debe y el lado derecho de la cuenta se llama haber. Entonces, los registros que hago en el lado izquierdo de la cuenta estaré realizándole en el debe y los registros que hago en el lado derecho estaré realizando en el haber. ¿Sí? Entonces, me dice que en el aspecto de las partes de la cuenta, si yo tengo debe y haber, si saco una diferencia entre el debe y el haber, voy a tener un saldo. Ahora, si el debe es mayor que el haber, ¿sí? Si la sumatoria del debe es mayor que el haber, voy a tener una cuenta deudora. Y si el debe es menor que el haber, voy a tener una cuenta acreedora, ¿sí? Vamos a seguir desarrollando pues esta particularidad de las cuentas contables, ¿sí? ¿Por qué? Porque están sometidos al principio de partida doble, ¿no? Entonces ahí nos dice que no puede existir un cargo si no existe un abono y viceversa, ¿no? Entonces vamos a entender que cada vez que yo hago registros en los lados de las cuentas, ¿sí? Yo voy a tener que llamarlos bajo un nombre en particular. Por ejemplo, si yo realizo anotaciones en el debe, ¿sí? Si yo realizo anotaciones en el debe, a eso les voy a llamar cargos, ¿sí? Si yo realizo anotaciones en el haber, a eso los voy a llamar abonos. Entonces, cuando hablemos de registros de cargo, quiere decir que estoy registrando valores en el lado izquierdo de la cuenta que se llama debe. Y si registro valores de abonos, ¿sí? Si registro valores de abono, lo que estoy haciendo es registrando valores en el haber, o sea, en el lado derecho de la cuenta. ¿Sí? Por lo tanto, cuando voy a cargar, estoy haciendo un efecto de debitar y cuando voy a abonar, estoy haciendo un efecto de acreditar. ¿Sí? Entonces, los débitos, pues obviamente en el debe y las acreditaciones en el haber. ¿Sí? Entonces, cuando registro valores en el debe, se llamarán cargos y cuando registro valores en el haber, se llamarán abonos. ¿Sí? Eso es básicamente los componentes de la cuenta, ¿sí? Y el principio de partida doble. Por lo tanto, me dice, no va a existir cargos sin que exista abonos. Siempre habrá cargos y abonos. ¿Para qué? Para cumplir con el principio de partida doble. ¿Sí? Normalmente se dice, no existe debe sin tener un haber, ¿sí? Que es lo mismo. Y aquí tenemos pues los movimientos de las cuentas bajo un criterio de tecnicismos, ¿no? Tenemos la cuenta contable, el nombre de la cuenta contable, ¿sí? Y luego pues decimos que esta cuenta contable pues puede ser de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, ¿sí? Entonces, cuando estoy en presencia de un activo y este activo se suma o se aumenta a la contabilidad de la empresa, ¿sí? Se registra un cargo, ¿no? Sí, se registra un cargo. Y si
el activo, estamos en presencia de un activo y este activo disminuye en la empresa, estamos en presencia de un abono. Si estamos en presencia de un pasivo y este pasivo disminuye, estamos en presencia de un cargo, ¿sí? Y si estamos en presencia de un pasivo y este pasivo aumenta, estamos en presencia de un abono. El mismo efecto para el patrimonio, ¿sí? Si una cuenta de capital contable disminuye, se carga, ¿sí? Y si hay una cuenta de capital y esta cuenta de capital aumenta, esta se abona. Cuando los ingresos disminuyen, ¿sí? Cuando hay que hacer un efecto de disminución de los ingresos, se cargan, ¿sí? Cuando aparece un ingreso y este ingreso aumenta, se abona. El costo y gasto tienen el mismo efecto. Cuando existe un costo, ¿sí? Y este aumenta en la contabilidad, se carga, ¿sí? Si existe un costo y este costo tiene que ser disminuido, ¿sí? Se abona. Y el mismo efecto para los gastos. Cuando estamos en presencia de un gasto, ¿sí? Cuando el gasto aumenta, se carga y cuando el gasto disminuye, se abona. A esto lo conocemos como tecnicismos contables, ¿no? Sí, se los conoce como los tecnicismos contables. Los vamos a desarrollar mucho más a detalle, ¿sí? Nada más queremos ir conociendo pues estas primeras particularidades, ¿ok? Entonces, si nosotros regresamos hacia nuestra instancia de a nuestra instancia de los conceptos, ¿sí? Podemos definir lo siguiente. Ya vimos unos primeros conceptos de la cuenta contable, ¿no? Entonces tenemos, dice que el concepto de la cuenta contable, ¿sí? Un concepto técnico, dice, es la agrupación sistemática de cargos y abonos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de registros en el debe y registros en el haber relacionados a una persona o situación de la misma naturaleza que se registran bajo un encabezado o un título que la identifica, ¿cierto? Entonces, esta unidad básica, ¿sí? Esta agrupación de cuentas, este detalle o listado de cuentas que se registra cada vez que existe una transacción, ¿sí? Y que tiene características de registro de cargos y de abonos, ¿cierto? Y que depende de los movimientos que realicen las personas naturales o las personas jurídicas, ¿sí? Y que tienen un nombre, un encabezado, dice, ¿no es cierto? Y tienen una identificación en particular, ya sea cuentas reales o de cuentas nominales, o sea, puede ser de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, dice, el ingreso y salida del dinero en efectivo se registra con la cuenta llamada caja, es lo más básico, ¿cierto? Si hay un movimiento de dinero dentro de la organización, ¿sí? Hay que registrar ese movimiento en la cuenta caja, ¿sí? Si dice, si los dineros están depositados en el banco, ¿sí? Estos o se envían a depositar en el banco, estos se registrarán en una cuenta llamada bancos, ¿sí? El tratamiento de la cuenta contable, pues se la representa en una T contable, ¿no? Esto bajo un esquema didáctico, ¿cierto? Sí, bajo un esquema didáctico se la trabaja en bajo el esquema didáctico se trabaja la T contable, ¿no? Este esquema pues tiene dos partes, ¿sí? Tiene dos partes la T contable, ¿no? La primera parte pues dice que es el debe y la segunda parte es el haber, ¿sí? Debe y haber no son otra cosa que los nombres convencionales que se dan a la parte izquierda de la cuenta, ¿sí? Y el haber, pues a la parte derecha de la cuenta. Si nosotros le miramos a la cuenta de frente, sabemos que el lado izquierdo se llama debe y el lado derecho se llama haber, ¿sí? Eso es todo lo que dice la cuenta, ¿no? Nada que si estamos en un desarrollo, pues, de lenguaje por fuera del ámbito contable, pues sabemos que debe es una deuda y haber es algo que necesitamos, ¿cierto?
¿sí? En el caso de la parte contable, en el lenguaje contable, debe es del lado izquierdo de la cuenta y haber es del lado derecho de la cuenta, única y exclusivamente. Ahora, yéndonos a una parte técnica, me dice, la cuenta contable que se representa en una T contable, ¿sí? Tiene un encabezado, entonces tengo la cuenta banco, ¿no es cierto? ¿Sí? De encabezado se llama, esta es la cuenta del Banco El Salvador, ¿sí? Lo siguiente que tengo son registros dentro de esas cuentas, ¿cierto? Tengo los registros dentro de esas cuentas. Si yo tengo registros dentro de esas cuentas, esos registros se los llamará cargos, ¿cierto? Si yo tengo registros en el lado izquierdo de la cuenta, a eso se los llamará cargos, ¿sí? Si yo tengo registros en el lado derecho de la cuenta, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, tengo varios registros del lado derecho de la cuenta, eso se los conocerá como abonos, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, cuando registro valores en el debe, esos registros se llaman cargos y cuando registro valores en el haber, esos registros se llaman abonos, ¿sí? Ahora entendemos el principio de partida doble cuando dice no existe debe sin un haber, ¿sí? No existe cargo sin un abono. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, la T contable representa una cuenta contable, ¿sí? Si yo registro valores en el lado izquierdo de la cuenta, estoy registrando cargos. Y si yo registro valores en el lado derecho de la cuenta, estoy registrando abonos. Ahora, la sumatoria de valores de los cargos, la sumatoria de valores de los cargos, esa sumatoria se la conoce como débitos y la sumatoria de valores de los abonos se lo conoce como créditos. ¿Sí? Son partes de la cuenta, ¿no? La primera parte, los lados de la cuenta. El lado izquierdo se llama debe, el lado derecho se llama haber. La cuenta siempre tendrá un encabezado o nombre de la T contable, ¿sí? Si registro valores en el lado izquierdo de la cuenta, o sea, en el debe, registro cargos, ¿sí? Si registro valores en el lado derecho de la cuenta, ¿sí? O en el haber, registro abonos, ¿sí? Si yo llego a sumar los cargos, ¿sí? Esa sumatoria total, el total se lo conoce como débitos. Y si yo llego a sumar los valores abonados, ¿sí? Los registros de valores en el haber, ¿sí? Se las conocerá como créditos. ¿Estamos? Partes de la cuenta contable, ¿sí? Llevados a un ámbito conceptual, dice, la cuenta contable, las anotaciones registradas en el debe de la cuenta se llaman cargos, ¿sí? Las anotaciones registradas en el haber de la cuenta se llaman abonos. Ahora, la suma de los cargos se llama débitos, la suma de los abonos se llama créditos, ¿sí? La diferencia entre créditos y débitos se lo conoce como saldo, ¿no? Sí, toda cuenta va a tener un saldo. Entonces, la sumatoria de los débitos menos los créditos me va a dar un saldo, ¿sí? Ahora, cuando los débitos son mayores a los créditos, este se va a llamar saldo deudor, ¿sí? Cuando la sumatoria de los créditos es mayor a los débitos, este se va a llamar saldo deudor. Dice, cuando los créditos, es acreedor, ¿no? Cuando los débitos y créditos son iguales, se dice que la cuenta está saldada o tiene saldo cero. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando la sumatoria de débitos y los créditos son iguales, se dice que la cuenta está saldada o tiene saldo cero. ¿Estamos? Estos son los conceptos de la cuenta llevados pues a a una parte pues obviamente de desarrollo conceptual. ¿Estamos? Ahora viene pues nuestros tecnicismos, ¿sí? Que asimismo pues estos acompañan a los contadores, ¿sí? Todo el tiempo para el desarrollo de las transacciones, ¿ok? Dice dentro de la cuenta tenemos tecnicismos y clasificaciones de las cuentas, ¿sí? Las primeras clasificaciones sabemos que tenemos cuentas de activo, pasivo y patrimonio que tienen el mismo efecto, pasivo y aquí irá el patrimonio, ¿sí?
Y por otro lado tenemos las cuentas de resultados, que son los ingresos, los costos y los gastos, ¿no es cierto? Los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, estos tecnicismos nos van a ayudar a generar registros contables. Ya lo vimos dentro de la gráfica anterior, donde decía que si hay cuentas de activo, ¿sí? Si las cuentas de activos aumentan, ¿sí? Registro cargos. Si las cuentas de activo disminuyen, registro abonos. Que si las cuentas de pasivo y patrimonio aumentan, registro abonos. Que si las cuentas de pasivo y patrimonio disminuyen, registro cargos. ¿Sí? En el lado izquierdo de la cuenta. Dice que todas las cuentas de ingresos se abonan y que todas las cuentas de costos y gastos se cargan. ¿Cierto? ¿Sí? Que todas las cuentas de ingresos se abonan y que todas las cuentas de gastos se cargan. ¿Sí? Entonces ahí tenemos estos tecnicismos contables que nos van a ayudar a realizar los asientos contables, ¿sí? Identificamos que es una cuenta de activo, identificamos si es una cuenta de pasivo patrimonio, identificamos si es una cuenta de ingreso, de costo y de gasto, que es la clasificación, ¿sí? General de las cuentas. Jocelyn, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Inge, en la T de cuentas de resultado, esta parte sí no la entendí de pérdidas y ganancias. Perfecto, entonces vamos a ver. Decíamos que nosotros tenemos una clasificación, ¿sí? De 6 cuentas contables, ¿cierto? Sí, tenemos la clasificación del activo, pasivo y patrimonio, que son las cuentas reales. Y en las cuentas de resultados tenemos las cuentas de ingresos, costos y gastos, ¿sí? A las cuentas de ganancias se las conoce también como los ingresos, ¿cierto? Y las cuentas de pérdidas se las conoce también a los costos y gastos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo registro valores de ingresos, registro en el abono, ¿sí? Cada vez que aumentan los ingresos, registro abonos. Cada vez que aumentan los gastos, los costos y gastos, registro como cargos. Eso básicamente es lo que me está diciendo, ¿sí? Si estos tecnicismos los llevamos hacia una instancia conceptual, decimos, las cuentas de activo cuando aumentan se cargan, cuando disminuyen se abona. Las cuentas de pasivo y patrimonio cuando disminuyen se cargan y las cuentas de pasivo y patrimonio cuando aumenta se abona. Las cuentas de resultados. Ahora sí, ¿cuáles son las cuentas de resultados? Cuando hablamos pérdidas, estamos hablando de los costos y gastos, ¿sí? Cuando hay costos y gastos, se cargan y cuando estamos en presencia de una ganancia, o sea, de cuentas de ingresos, se abonan, ¿sí? Básicamente es lo que me dice. Entonces, cuando aumentan costos y gastos, se cargan. Cuando aumentan ingresos, se abonan. Y viene la determinación de la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces me dice, cuando las cuentas de ingresos, costos y gastos de los ingresos son mayores a los costos y gastos, tengo una utilidad del ejercicio. O sea, cuando las ganancias son superiores a las pérdidas, tengo una utilidad del ejercicio. Cuando las cuentas de ganancia, o sea, los ingresos, son menores a los costos y gastos, o sea, las pérdidas, sí, voy a tener una pérdida del ejercicio. Y es la forma que contablemente se llega a determinar la utilidad o la pérdida del ejercicio. ¿Dónde determino eso? En el estado de resultados. ¿Por qué en el estado de resultados? Porque ahí voy a tener los ingresos menos los costos menos los gastos, voy a tener una diferencia. Si es positiva, es una utilidad y si es negativa, es una pérdida del ejercicio. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, claramente, tecnicismos contables, no olvidarse estos tecnicismos contables, nos van a servir para desarrollar las transacciones, ¿sí? A través de los ejercicios que vamos a estar desarrollando estos días, ¿ok? Ahora, dentro de la clasificación de las cuentas, pues nosotros tenemos tipos de cuentas, ¿cierto? Sí, habíamos visto que tenemos cuentas de activos, también tenemos cuentas de pasivo y de patrimonio, ¿no? Cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Y dentro de esa clasificación tipo de cuentas podemos tener un listado, un sinnúmero de cuentas, ¿sí? Que pertenecen a cada uno de ellos. Por ejemplo, cuentas de activo, pues podemos tener la cuenta caja, bancos, letras por cobrar, terrenos, bienes raíces, herramientas, muebles y útiles, maquinaria, instalaciones, mercaderías, clientes, deudores, retiros personales, anticipos de personal, letras de cobranza, acciones y el IVA en crédito fiscal. ¿Sí? Son cuentas de activos. Asimismo, tenemos otro listado de cuentas de pasivo y patrimonio. Podemos tener a los proveedores, los acreedores, letras por pagar, todo lo por pagar, cuentas por pagar, institución de previsión por pagar, préstamos bancarios, impuestos por pagar, el impuesto único por pagar, todo lo que tiene que ver con impuestos retenidos, el capital que forma parte del patrimonio, sueldos por pagar, arriendo por pagar y el IVA en débito fiscal son cuentas de pasivo y de patrimonio, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos un listado inicial. Lo siguiente, pues, es determinar las cuentas del resultado. Asimismo, las cuentas del resultado, cuando estamos en presencia de pérdidas, o sea, de costos y gastos, ¿sí? De costos y gastos, ¿sí? Tenemos los gastos generales, los sueldos pagados, las leyes sociales, impuestos pagados, descuentos concedidos, intereses pagados, costo de ventas, arriendo pagados y los recargos, ¿no? Que son cuentas de costos y gastos. Y asimismo, en las cuentas de resultado de ganancia tenemos los ingresos, que pueden ser ingresos por ventas, intereses cobrados, descuentos obtenidos, recargos cobrados, arriendos cobrados, sueldos cobrados, los honorarios cobrados, arriendos cobrados y todo lo que nos ha sido pagado, ¿no? Puede representar una cuenta de ingreso. ¿Sí? Algo que es importante recordar, dice que las cuentas de activo, si tienen un saldo, este siempre será saldo deudor. Que si las cuentas de pasivo y patrimonio tienen un saldo, este siempre tendrá saldo acreedor. Y dice las cuentas de pérdidas, o sea, los costos y gastos siempre tendrán saldo deudor. Y las cuentas de ganancia, ¿sí? O sea, los ingresos siempre tendrán saldo acreedor. Cuando saquemos saldos, debemos tener esta información que es vital. ¿Ok? Eso en cuanto a los tipos de cuenta. ¿Sí? Dentro de las organizaciones, pues, y el sistema contable y la técnica contable demanda que nosotros tengamos un listado completo de cuentas contables para utilizar, ¿cierto? Porque las empresas, pues, tienen diferentes tipos de transacciones, no solo tienen una sola transacción, sino tiene un sinnúmero de transacciones dependiendo de la actividad económica o en el sector en el que se encuentra, ¿no? Por lo tanto, pues para eso la contabilidad, ¿sí? El desarrollo de la contabilidad se ha generado un plan de cuentas. Este plan de cuentas, ¿sí? Está enfocado pues en que exista un listado de las cuentas, ¿sí? Que son que una empresa pues ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables, ¿sí? Lo que dependerá de la naturaleza de la actividad económica que realicen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar una contabilidad en un hospital que realizar la contabilidad de un supermercado, ¿cierto? Sí, porque tenemos diferentes interacciones, diferentes movimientos. No será lo mismo, pues, encontrarnos en una empresa industrial de transformación de la materia prima, ¿cierto? Entonces tendremos diferentes tipos de planes de cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos principales para este plan de cuenta? Pues, lo primero que necesitamos es saber que nuestro plan de cuentas es amplio de manera que abarque todas las actividades de la organización, ¿sí? Si es una empresa que se dedica a desarrollar servicios, pues necesitará la amplitud para el tema de servicios. Si es una empresa que se dedica a comercializar productos, deberá tener la amplitud para generar la venta o el desarrollo del intercambio de la comercialización. Y si es una empresa industrial, pues deberá tener la amplitud para tener todos los movimientos y las cuentas que se requiere para el desarrollo de una empresa industrial, ¿sí? Por otro lado, pues el plan de cuentas debe ser flexible para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa, ¿sí?
empezamos con una empresa de servicios, ¿sí? Luego de hacer de servicios, pues también nos dedicamos a la comercialización, entonces también debía tener esa flexibilidad. Y al final, pues ya no quiero distribuir productos que estoy comprando, sino los voy a producir y me vuelvo una empresa industrial. Entonces, el plan de cuentas debe tener esa flexibilidad que me permita ser una empresa de servicios, una empresa comercializadora, una empresa industrial, o viceversa. Soy una empresa industrial y quiero desarrollar servicios o quiero comercializar mis productos, entonces debo tener la amplitud que se requiere, ¿no? Y la flexibilidad para seguir creciendo en función de mis cambios, ¿sí? En mis cambios de la empresa en particular. Y por otro lado, pues dice, desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación numérico de la cuenta de manera que sea de fácil identificación para cada uno de los grupos. ¿Qué demanda la contabilidad? Pues demanda que este plan de cuentas sea creado en función de los grupos, ¿sí? De cuentas, ¿no? De los grupos de cuentas. Entonces ahí vamos a tener un ejemplo, me dice, yo puedo tener una clasificación de la cuenta, del activo, que es la clase de cuenta. Luego vamos a tener el activo circulante, que es el grupo de la cuenta, y la cuenta de movimiento, ¿sí? Que es la cuenta caja, ¿sí? Puedo tener subcuentas de la caja, ¿no? Puedo tener caja matriz, cajas sucursales, ¿sí? N cantidad de ampliaciones, porque debe ser flexible, debe ser amplio y flexible el plan de cuentas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de plan de cuentas, yo les he puesto en la plataforma, ¿sí? Está dentro de la plataforma e-learning, está un plan de cuentas cargado, ¿no? Así que les pido, por favor, ingresen a la plataforma, ¿sí? Ingresen a la plataforma y por favor descárguese el plan de cuentas, ¿sí? Vamos a revisar el día de hoy el plan de cuentas. Ustedes ingresan a la plataforma en la unidad número 2, ¿sí? En la unidad número 2 ustedes van a encontrar, ¿sí? Un detalle donde dice plan de cuentas para clase contable, ¿sí? Plan de cuentas para clase contable y se van a descargar el catálogo de cuentas general, ¿sí? Van a bajarse en la plataforma el plan de cuentas general, ¿sí? Les pido que se descarguen. ¿Por qué? Porque esto vamos a necesitar para desarrollar las transacciones que estaremos realizando, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, ¿sí? El plan de cuentas, un plan de cuentas de una empresa que es bastante amplio, es bastante flexible y nos entrega toda la información que nosotros requerimos, ¿no? Entonces tenemos aquí los grupos de cuentas, ¿sí? Los grupos básicos, grupos financieros, de control, cuenta de detalle, cuenta de movimiento, ¿cierto? Entonces tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, ¿sí? Cuentas de patrimonio, ¿sí? Cuentas de ingresos, cuentas de costos y cuentas de gastos. Y ahí tenemos los 6 tipos de cuentas: cuentas reales, activo, pasivo, patrimonio, y cuentas nominales, ingresos, costos y gastos. Con su clasificación debidamente codificada, ¿sí? Con la amplitud y la flexibilidad para seguir creciendo, ¿sí? Para poder seguir creciendo en sus cuentas, ¿sí? Y tiene un detalle y un listado de las cuentas necesarias, suficientes para desarrollar la contabilidad que nosotros vamos a realizar acá. Así que por favor les pido, descárguese la información. ¿Estamos? Sí, usted dijo que estaba en la unidad 2, pero no encuentro. Está en la unidad 2, en la parte que les voy a presentar este instante. ¿Sí? Entonces estamos en la unidad 2, ¿sí? Esta es la unidad número 2 y bajamos un poquito. Posterior al video de tipos de asientos contables está el plan de cuentas para la clase de contable, ¿sí? Entonces aquí dan un clic y se los descarga y se descargan este, este plan de cuentas, ¿ok? No sé si sea solo yo, pero después de video proceso contable me aparece transacción empresa XYZ, no el plan. Sí, perfecto. Eso está más abajo.
Está más abajo. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y vas a encontrar una parte donde dice video de tipos de Sí, asientos sí, contables. muchas gracias. Ya Ya la encontré. encontraste. Perfecto. Muy bien. Entonces, por favor, descárgate el plan de cuentas, ¿ok? Perfecto. Entonces, de los, de los temas que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Uno de ellos, pues, es básicamente lo que vamos ya a realizar, ¿no? Una vez que hemos revisado el plan de cuentas, una vez que hemos revisado el plan de cuentas, pues lo siguiente que tenemos es, vamos a ingresar ya a la parte del ejercicio práctico, ¿cierto? Sí. Dentro de las diapositivas, pues yo tengo el desarrollo de las transacciones, pero para esto, pues lo que les pido es ingresar a la plataforma, ¿sí? Ingresar a la plataforma y descargarse justamente lo que la compañera nos había mencionado, las transacciones, ¿sí? De la empresa XYZ, ¿sí? Descargarse la transacción de las transacciones de la empresa XYZ, ¿no? Entonces ahí nos vamos a descargar, nos vamos a descargar dentro de del ámbito contable, ¿sí? Y vamos a realizar lo siguiente, ¿ok? Entonces ahí tenemos este archivito, ¿no? Este archivo que contiene de momento 6 transacciones, ¿sí? Y vamos a realizar nosotros un análisis de transacción, ¿sí? Contablemente, este análisis de transacciones no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el contador normalmente los asientos contables y las transacciones lo realiza de forma mental y realiza directamente en los libros que vamos a estar estudiando nosotros acá, ¿ok? Pero este análisis de transacción es vital para poder aprender contabilidad, ¿ok? Sí, entonces vamos a hacer un análisis de las transacciones, ¿sí? De tal forma que podamos pues entender el proceso contable de registro de transacciones. ¿Estamos? Sí, entonces, por favor, les pido que se descarguen las transacciones, ¿sí? Que se descarguen estas transacciones. Estas transacciones, pues, conlleva varias instancias en particular. Vemos que es una empresa, ¿sí? Se llama la empresa XYZ, ¿sí? Pero es un contribuyente especial, ¿sí? Cuando hablamos de contribuyentes, estamos hablando de parte tributaria, ¿cierto? Estamos hablando de parte de legalidad tributaria, así que para eso, pues vamos a necesitar desarrollar y tener varios archivos, ¿no? El primer archivo para el ámbito tributario, pues vamos a googlear, nos vamos al Google, ¿sí? Vamos a desarrollar en Google, vamos a buscar tabla de retenciones en la fuente del impuesto a la renta del año 2025 en el SRI. ¿Estamos? Y eso nos va a llevar básicamente a este link del servicio de rentas internas donde dice las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Y le damos un clic. ¿Sí? Vamos a ingresar a la plataforma del SRI y aquí nos dice porcentaje de retenciones del impuesto a la renta. ¿Sí? Y lo descargamos. Le damos un clic aquí y de inmediato pues nos descarga una tabla de retenciones. ¿Cuál es esa tabla de retenciones? Sí, la que les presento en este momento. ¿Estamos? Sí. Dice porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje debo retener del impuesto a la renta en la compra de bienes o adquisición de servicios? ¿Sí? Desde julio del 2024 no se han cambiado, ¿sí? No se han cambiado los porcentajes de retenciones. Como vemos, aquí tenemos de años anteriores, a marzo del 2024, enero 2024, retenciones de enero 22, del 20, están todos los cambios que el Servicio de Rentas Internas ha venido realizando, ¿sí? ¿En qué actualización estamos? En la actualización de retenciones de julio del 2024, ¿sí? Así que les pido, por favor, ingresen a la plataforma, al Google, pongan tabla de retenciones de impuesto a la renta
¿sí? Del año 2025, ingresan ingresan al servicio de rentas internas, dan un clic en los porcentajes y se descargan, ¿sí? Se descargan esta, Consulta. ajá. Hasta Cuenta. ahorita tendríamos que descargar tres documentos, dos de la plataforma y uno de Google. Correcto. Les dejo dentro de la, dentro del chat, les voy a dejar Gracias, profe. el, el link para que puedan ingresar y descargarse, ¿ok? Del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué tenemos ya? ¿Qué tenemos de momento? Tenemos en la tabla de retenciones, ¿sí? La tabla de retenciones, ¿sí? Tenemos la tabla de retenciones del impuesto a la renta, tenemos las transacciones, ¿sí? Tenemos el catálogo de cuentas, que son los tres archivos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Ahora, si hablamos también de retenciones, el servicio de rentas internas, a través del servicio de rentas internas, la legalidad tributaria dice que también debemos retener, como vemos aquí, también debemos retener el impuesto al valor agregado. Asimismo, googleamos y ponemos retenciones en la fuente del IVA, ¿sí? Y damos un clic. Y nos dice aquí que existe una tabla de retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado, ¿sí? En el servicio de rentas internas. Y le damos un clic. Y de igual forma, pues aquí nos va a decir para descargarnos, ¿no? Y se ha dañado este documento. Muy bien. Entonces pongamos retenciones. Esa tabla de retenciones del IVA, ¿no? Sí, entonces aquí está. Esta es la ubicación exacta. ¿Sí? Y aquí dice cuadro de retenciones de IVA. De igual forma, pues voy a copiar el enlace. Este enlace aquí. Copiar el enlace y les voy a poner en el chat, ¿no? Y pueden darle un clic ahí y les va a llevar directamente para allá. Vamos, entonces, por favor, descargarse también el archivo de las retenciones del impuesto al valor agregado, con otro archivo más que vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, el archivo que vamos a trabajar es una matriz, ¿sí? De retenciones del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás necesitamos para la clase de contabilidad? Lo primero, las transacciones. Lo segundo, el catálogo de cuentas. Tercero, la tabla de retenciones del impuesto a la renta. Cuarto, necesitamos la tabla de retenciones del impuesto al valor agregado, ¿no? Dentro de eso, pues vamos a aprender legalidad tributaria. Por eso les decía que la parte de legalidad tributaria nos va a acompañar a todo momento, ¿sí? Y con esto, pues estamos actualizándonos del tema de tributación. Vamos a hacer ejercicios contables con la parte de legalidad tributaria actualizada, ¿no? Al día de hoy. ¿Cómo trabajas en la vida real? ¿Sí? Con los porcentajes de retención y vamos a desarrollar bajo ese criterio, ¿ok? Sí, profe, disculpe, el último archivo, ¿cómo se llamaba? Se llama tabla de retenciones del impuesto al valor agregado o Ya, del IVA. gracias. Ujú. Ok. Listo, entonces necesitamos estos archivos, ¿no? Catálogo de cuentas, necesitamos las transacciones, necesitamos la tabla de retenciones del impuesto a la renta y necesitamos la tabla de retenciones del impuesto al valor agregado. Adicional a eso, pues obviamente requerimos también de nuestros tecnicismos contables, ¿no? Vamos a trabajar con esta hojita de tecnicismos contables, ¿sí? Que es
lo que nos va a ayudar pues a identificar si registramos cargos o abonos, si identificamos una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ¿sí? O una cuenta de ingreso, costo y gasto. ¿Estamos? Entonces, es básicamente lo que vamos a desarrollar. Como vemos dentro de esta estructura de análisis, pues didácticamente hay una T contable dentro de este esquema. Vemos del lado izquierdo la cuenta el debe, el lado derecho de la cuenta, ¿sí? En todo momento vamos a trabajar con la T contable, así que nos va a ayudar para entender lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces sabemos que vamos a registrar cargos en el debe y vamos a registrar abonos en el haber. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, no olvidarse de descargar, de que se descarguen toda la información que se requiere para el cometido de los ejercicios contables. ¿Estamos? Profe, ¿puede reenviar esos links? Es que lo que pasa es que estaba en el celular y no se me carga. Ahorita ingresé a la compu. Dale, no te preocupes. Por... Ahorita los reenviamos. Ah, el primero es, ese es el uno. Ay, ese no me deja copiar todavía. Entonces vamos a las tablas de retenciones en la fuente, ¿no? Y vamos acá, tabla de retenciones. Y era aquí donde debíamos dar ese clic. Oh, me permite copiar el enlace también. Sí, me permite. Y les envío directamente el enlace, ¿ya? Gracias. Perfecto, ahí lo tienen, ¿ya? Entonces ahí pueden dar un clic y ya pueden descargarse esas. Perfecto. Eso se requiere para la clase de contabilidad, ¿no? Perfecto. Para el día de hoy, sí, previo que entremos a la parte de ejercicios, ¿sí? Para el día de hoy no se olviden, hay trabajo asincrónico. Si hay trabajo asincrónico, tenemos un test del proceso contable, ¿sí? Para ir desarrollando pues ese conocimiento que se requiere en cuanto a lo que es la parte contable. Hay un video del proceso contable que vamos a estar realizando estos días, ¿sí? Que es ya la parte de registros. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño test. Entonces necesitan ver el video para desarrollar pues este test, ¿sí? Que igual, el tema de la calificación o la calificación, el puntaje más alto, pues la verdad para estos test no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque son de doble vía, ¿no? ¿Sí? Los test les generan preguntas, tienen la respuesta, pues te calificas si das la respuesta correcta, si no, inmediatamente pues vas a ver cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, es de doble vía, ¿no? Desarrollas tu conocimiento contable, pero también aprendes. ¿Por qué? Porque hay la respuesta de la pregunta, ¿no? Entonces, aprendemos mientras desarrollan sus conocimientos. ¿Estamos? Sí, entonces, vamos a ver un video del proceso contable y el test del proceso contable, ¿no? Que está para el día de hoy. Por favor, realizarlo. Está abierto hasta las 12 de la noche. Por favor, carguen la evidencia del test. En el momento que se termine, pues saldrá la puntuación o saldrá la finalización del test. Capturan esa pantalla y me la pasan y la cargan en el sistema, ¿ok? Con eso, pues, se ¿Y maneja el una agilidad. ejercicio, Licen, hay que también subirlo o ese es para que ¿Cuál ejercicio? el de la transacción empresa XYZ? Todavía no empezamos, ¿no? Así que estas transacciones las vamos a ir desarrollando en la clase y todo eso se va a convertir en un ejercicio completo. Así que ese es el ejercicio que ustedes van a presentar al final de la clase, ¿no? Así que vamos a irlo haciendo paso a paso, ¿sí? Y lo vamos a transformar en un ejercicio completo, ¿ok? Ingeniero, una pregunta. Cuéntame, Miguel. El, el, el test es a base del video. Es la base del video, No porque tiene habla del... nada, no tiene nada que ver lo que indica ahí del temario, nada de eso. No, no, nada que ver. No, Ya, no. solo vemos el video y después del test. Y realizas el test, sobre todo para el tema, es para ver lo que es para adelantarnos a lo que vamos a estar viendo estos días, ¿no? Ok, Entonces, listo, genera gracias. aprendizaje a base del test, ¿ok? Una consulta, profe. Cuéntame. Aquí también sale trabajo de consulta NIF.
Eso Eso me es sale como para el 13. para el 13. No, ese está para después, ¿no? Ese está para después. Este todavía no tiene fecha. Está disponible, no está todavía para el 19 de febrero. Oh, ya, ya, profe, No, gracias. eso no está para el día de hoy. Sí, posiblemente para mañana. Mañana es viernes, ¿no? Mañana es viernes. Sí, mañana es viernes. Entonces puede ser para mañana. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Vi que hay personas que ingresaron, no sé mucho, vamos a hacer una corrida de la lista, ¿no? Alejandra Coello está. ¿Estás por ahí, Alejandra? Creo que sí Buenas está. noches, profe. Gracias. Con asistencia, ¿ok? Miguel Lascano estaba por ahí. Sí, aquí Con estoy. asistencia. Gracias. Presente. Gopal y Montaluisa. Vi que Presente, ingresó. profe. Dicen, Chévere, se me gracias. salió ahorita. No te preocupes. María de Los Ángeles Muela está. Perfecto, gracias. Y Daniel Vera también vi que ingresó. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Gracias, te pongo asistencia, ¿ok? Listo, pues entonces, por el día de hoy dejémoslo ahí porque quiero pues tomar la parte de transacciones desde el inicio, trabajar un poquito de lo que es el ámbito de la legalidad tributaria previo a iniciar las transacciones. Así que con esta información, por favor, el día de mañana traer toda esta documentación que se requiere porque eso nos va a ayudar a desarrollar las transacciones día a día, ¿ok? Así que por favor les pido realizar el test, ver el video, realizar el test, ¿sí? Como clase asincrónica, porque eso les va a ir preparando para lo que estaremos viendo en estos días. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Listo, profe. Les agradezco muchísimo y nos estaríamos viendo el día de mañana, por favor. Gracias, profe. Les Gracias, agradezco mucho. profe. Gracias, Inge. Muchas gracias. Una buena noche. Mañana. Hasta Hasta mañana mañana, con hasta mañana. todos. Hasta mañana. Hasta Muchas gracias. mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.